de verdad que yo estoy muy contento de compartir. Yo no sé, algunas personas piensan y creen que esto es pelear. Mire que el hermano no tiene ningún ojo morado, ni yo tampoco. Porque creo que así como yo lo respeto y lo amo, creo que él también lo ama. Porque somos cristianos. Entonces, bueno, aunque en 30 minutos no se presenta un tema así tan profundo y tan extenso como es la unicidad de Dios, pero vamos a tratar. La primera alusión que la Biblia hace acerca de la unicidad de Dios está en capítulo 4, versículo 39 del quinto libro de la Biblia, Deuteronomio. 4, versículo 39 de Deuteronomio. Dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Capítulo 6, versículo 4, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Si a algo le hace énfasis la Sagrada Escritura en todos sus 66 inspirados libros, es acerca de que Dios es uno. Uno de los grandes errores, vamos directamente al tema, uno de los grandes errores que no cabe dentro del concepto matemático, mucho menos teológico, es decir, de que Dios sean tres personas. Porque si hablamos de un espíritu, es algo que no se ve, es incorpóreo, es invisible, es inaccesible, solamente podemos sentirlo, pero escapa de nuestras percepciones sensoriales. No podemos verle, no podemos tocarle. El Señor dice acá que en su palabra dice: aprende pues hoy a su primer pueblo, que fue Israel, que Jehová es Dios, que Jehová es Dios arriba en el cielo y es Dios abajo en la tierra, y no hay otro. Está clara la unicidad, la esencia de Dios ahí. Bastaría solamente ese versículo para entender que solamente hay un solo Dios, y que si Jesús dijo que Él y el Padre eran uno, cuando muchas veces la interpretación religiosa es: no, ella está hablando de unidad, así como todos somos uno. Aquí nos tratamos de hermanos y todo eso. Entonces, así como usted y yo somos uno en unidad, entonces también Cristo con su Padre. Esa es la explicación teológica, la explicación religiosa. Pero en el concepto del hebreo, que es un idioma netamente, casi en su 90%, el hebreo es concreto, no abstracto. Me explico. No es un idioma que se vaya a ciertas suposiciones o a cosas que no son verdad, sino se va directamente a lo concreto, a lo real, a lo que va al grano, vamos a decir así. Entonces encontramos que en el hebreo, cuando los judíos escucharon a Jesús decir: yo y el Padre no somos, Juan capítulo 10 verso 30, Evangelio de Juan capítulo 10 verso 30, Jesús dijo: yo y el Padre no somos. De repente ellos agarraron piedras para apedrearle. Yo le digo desde el principio, y que he tomado dos escrituras antiguotestamentarias en el quinto libro de la Biblia: si la doctrina de la Trinidad o de la dualidad, que son netamente politeístas, la palabra poli, muchos, teo, Dios, o sea, la creencia de muchos dioses, si fuera la verdad, ¿no creemos que a Israel también se le hubiera enseñado la doctrina de la Trinidad, de que habían tres, Padre, Hijo, Espíritu Santo? De que habían tres personas en la divinidad. A Israel se le hubiera enseñado esto, puesto que fue el primer pueblo llamado de Dios. ¿Por qué los judíos tomaron piedra para apedrearle? Jesús le dice en los siguientes contextos, los textos que le siguen al verso 30 del capítulo 10 de Juan, y estoy citando Biblia para los que anotan, después usted la leerá ya, porque no da tiempo de estar leyendo textualmente acá todos los versículos que le puedo citar, pero ahí los siguientes textos, lo que le siguen al texto del verso 30, ellos tomaron piedra. Jesús les pregunta: tantas cosas buenas he hecho entre vosotros, ¿por cuáles de ellas me apedreáis? Uno de ellos. Y yo creo que ese hombre actuó con sinceridad. Una cosa que aprendo de él es su celo por la religión, por el judaísmo, por la doctrina monoteísta que tenían los judíos. Mono uno.
Dios, la creencia de un solo Dios. Porque si vamos a hablar de doctrina politeísta, la doctrina politeísta la tenía el primer reino universal, que fue Babilonia, con Nisro, luego Semirami y su hijo Tammuz. Ellos sí creían en muchos dioses. Ahí Elías en Primera de Reyes, capítulo 18, sí, se presenta ante 450 profetas de Baal para demostrarle que solo Jehová es Dios y que no había, y ellos creían en muchos dioses. Entonces a nosotros nos basta el Señor Jesucristo. Jesús nos basta, Él nos protege, Él nos sana, Él nos consuela, Él nos da todo. Nosotros necesitamos tener uno y otro, por si el uno falló, vamos a tener a este, y vamos a tener esta otra, y vamos a tener esto otro. No, no basta con Jesucristo. Pablo dijo en Colosenses, en Él estáis completos, porque Él es la cabeza de todo principado y de toda autoridad. Entonces encontramos aquí, en la escritura del capítulo 10 de Juan, cuando ellos dijeron, uno de ellos dijo, de una manera sincera y en su celo en el judaísmo, dijo, no por buena obra te apedreamos, sino por la blasfemia. Busque usted en el diccionario qué quiere decir la palabra blasfemia. La palabra blasfemia significa insulto a Dios, ofensa hacia Dios. Y digo, es por la blasfemia en que tú, siendo hombre, te haces Dios. Si usted compara ese texto de la confusión, del juego de palabras de este maestro judío, que confundían la encarnación de Dios, ellos dijeron, tú siendo hombre, oiga, tú siendo hombre te haces Dios. Eso se llama en términos teológicos deificación de la carne. O sea, como si la carne se hubiera hecho glorificada, se hubiera hecho Dios. Era lo contrario. Si usted compara ese texto con el capítulo 3, versículo 16, de primera carta de Pablo a Timoteo, primera Timoteo, capítulo 3, versículo 16, Pablo dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Note la confusión de los judíos. Tú siendo hombre humano, te haces Dios, divino. Pero Pablo dijo, siendo Dios, se hizo hombre. Vuelvo y repito, para que quede bien entendido. Si la doctrina de la Trinidad o dualidad, de Padre e Hijo, de Padre y Espíritu Santo, fuera la verdad, a Israel se le hubiera enseñado eso desde el principio. Como dicen uno de nuestros predicadores, vamos a decirle a Abraham, de una manera imaginativa, no, vamos a decirle a nuestro patriarca Abraham, vamos a decirle a Moisés, vamos a decirle a Jacob, vamos a decirle a Isaac, vamos a decirle a los antiguos, que Dios es uno, que Dios son tres personas. Eso no cabe dentro de las escrituras. Eso no cabe dentro del corazón y la mente de un buen judío, porque un judío tiene por doctrina monoteísta, no de politeísmo. Una cosa que el Antiguo Testamento hace énfasis es Jehová o Yahvé, como aparece en la versión católica romana, Yahvé o Jehová, como se le nombre. Eran consonantes, YHWH, al cual se le añadió la EOA o la OE, la A y la E, se le añade a esas consonantes para que diga Yahvé o Jehová. Dios, ya está mirando el reloj, no sé, apenas estoy empezando. Jehová, Dios solamente es el que se presenta en los 39 libros del Antiguo Testamento como el Dios único y soberano. Aquí en Isaías, que se le dice, Isaías se le dice el evangelista del Antiguo Testamento, se le dice, no en la Biblia, sino los teólogos, los estudiosos. Ellos dicen que nadie habló, ninguno de los profetas antiguos testamentarios hablaron tanto de Jesucristo como lo presentó Isaías. Lo único que le faltó fue conocer el nombre de Jesucristo. Aquí encontramos Isaías, capítulo 7, verso 14. Por tanto el Señor mismo, Isaías 7:14, el Señor mismo dará señal, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. En Mateo capítulo 1, verso 21. Mateo capítulo 1, verso 21. Dice, lo que pasa es que esto tarda, a veces no podemos conseguir un texto rápido, pero 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Ahora lo dijo usted y estamos de acuerdo. Mateo escribía a los hebreos. ¿Ya? ¿Lo dijo usted? ¿Sí? Ok. Exacto, a los judíos que se habían convertido al evangelio. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. O
Si una cosa la Biblia hace siempre énfasis en la palabra Dios, única y exclusiva. Nunca presenta término de Dios Padre para decir, por ejemplo, Pablo en algunas ocasiones, pero Pablo cuando dice Dios fue manifestado en carne, no dice Dios el Hijo. Usted se imagina una circunferencia con 3 partes. Y esa circunferencia está en 3. Ok. Si el Hijo fue el que se manifestó en carne, solamente 2/3 partes de la divinidad quedaron allá, Padre y Espíritu Santo. Porque Pablo luego en Colosenses capítulo 2, del verso 8 en adelante, dice que Jesucristo, en él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Aquí tenemos una comparación entre Dios y Jesucristo. Jesús es primero y último. Jesús es el yo soy. Jesús es la roca. Jesús viene. Dios es creador. Dios es redentor y salvador. Dios el pastor. Dios el rey, con su cita bíblica que no nos da tiempo. Dios es el yo soy. Dios es el primero y el último. Y aquí Jesús dice que es primero y último también. Dios es la roca. Aquí dice que Jesús es la roca, con varias citas bíblicas. Quien quiera obtener esto, está a la orden. Y lo tiene el pastor de acá de este lugar. Dios viene, Jesús viene. Jesús es creador, Dios es creador. Jesús el redentor y salvador, Dios redentor y salvador. Jesús el pastor, Dios el pastor. Jesús el rey, Dios el rey. ¿Será alguien que está profanando las prerrogativas y los títulos que solamente los tiene Dios? ¿Será que Jesús fue un atrevido al decir yo y el Padre uno somos? ¿Será que Jesús fue un atrevido al decir en capítulo 14 de Juan, del verso 6 en adelante, quien me ha visto a mí ha visto al Padre? Lo que pasa es que siempre la confusión que existe es cuando Jesús habla como humano y habla como divino. Así como dije ahora, así como se toma en cuenta a Jesús cuando dice, mi Padre mayor es que yo, mi Padre me dio estas ovejas, mi Padre que me envió. ¿Por qué no tomamos en cuenta también cuando dijo, yo y el Padre no somos? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿No cree que yo soy mi Padre en mí y yo en el Padre? Las palabras que yo os hablo, a ver, como humano, como hijo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora o vive en mí, Él hace las obras. Yo estoy aquí parado con el sacerdote Luis Toro, ¿verdad? Yo estoy en esta silla. Yo puedo decir, yo estoy con esta silla, porque yo estoy ocupando un espacio físico fuera de la silla, pero luego yo me siento acá y yo digo, yo estoy en esta silla. Yo estoy hablando con ustedes, ustedes son aparte de mí, yo aparte de ustedes. Yo presento a un hijo mío, imagínense que tengo un hijo acá, yo le digo, este es mi hijo, con el cual yo estoy contento. Porque es aparte de mí. Pero la voz, y lo citó usted ahora, en capítulo 3 de Mateo, capítulo 3, versículo 13 en adelante, cuando dice la voz del Padre, dice verso 17, hubo una voz de los cielos, ahí no habla de persona, ahí no dice que un anciano allá que lo vio Mateo, dice hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento. ¿Qué está queriendo decir Dios ahí? Que él estaba en Cristo. Y Pablo lo escribe en 1 Corintios también 2:19, cuando dice Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Quien quiera negar, unos que pretenden ser verdaderos testigos de Dios, niegan la divinidad de Cristo. Si algo le hace énfasis a la Escritura es que Cristo es Dios por sobre todas las cosas. 2 de Filipenses dice, por lo cual Dios, verso 9, por lo cual, vamos a leer del verso 7, quien se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, el Dios soberano, el Dios invisible, tomó forma de siervo, se hizo visible, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, esa palabra por lo cual quiere decir por cuanto él se humilló hasta la muerte y cumplió con el propósito que había de salvación, dice por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hasta la máxima gloria, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Dice el verso 10, capítulo 2 de Filipenses, para los que notan, 10 estoy leyendo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, oiga ese término general, toda rodilla de los que están en los cielos
verbo presente, están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Está exaltado el nombre de Jesús? No está exaltado. Dice también, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando nosotros exaltamos a Jesucristo, está exaltando al mismo Dios Todopoderoso, porque solamente hay uno. Términos que utiliza la llamada Santísima Trinidad: Dios el Hijo. La Biblia nunca habla de Dios el Hijo, habla del Hijo de Dios. Usted dirá, pastor, pero ¿cuál es la diferencia? Gran diferencia. El Hijo de Dios representa que Dios se hizo carne. Pero decir Dios el Hijo es que, repetimos lo del capítulo 10, la confusión judía, es que la carne se hizo Dios, Dios el Hijo. Nunca la Biblia habla de Dios el Hijo. Otro término antibíblico que la doctrina de la Trinidad utiliza también es decir el Hijo eterno. Hijo representa o denota un principio. Como dijo nuestros predicadores, es tan opuesto como el polo norte, como están lejos el polo norte y sur, es opuesto el término hijo y eterno, porque hijo representa un principio. Yo tengo un principio, todos tenemos un principio cuando nacimos. El hospital tal, en la casa tal, en tal sitio, en tal fecha. Pero eterno representa que no tiene ni principio ni tiene fin. Yo creo que ustedes no pueden negar eso. Hijo denota un principio. Cada uno tenemos una edad y un día que nacimos. Eterno representa todo. Disculpe que repita esto para que quede bien entendido. En Romanos capítulo número 9. Romanos capítulo 9, verso 5 dice, 9:5. Dice la palabra: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, y luego hay una coma y dice el cual. La palabra el cual se le llama un pronombre relativo. ¿Cuál es la función de los pronombres relativos? Unir una cosa antes mencionada con la posterior mencionada, que significa la misma cosa. Y aquí la primera cosa que se menciona dice Cristo, luego hay una coma y dice el cual es Dios por sobre todas las cosas. Dice que es una tercera parte de la divinidad aquí Cristo. Aquí dice que es Dios por sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Encontramos aquí en Primera de Juan capítulo 5, Primera de Juan capítulo 5 versículo 20, dice la palabra de Dios: pero sabemos, estoy leyendo la Biblia, 5:20, para los que dicen que no estoy predicando Biblia, Primera de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Note que habla de la manifestación de Dios en carne, no en sí la esencia de Dios, sino la manifestación de Dios en la carne, o sea el Hijo, que se llamó el Hijo de Dios, ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Para qué? Para conocer al que es, tiempo presente, el que es verdadero. Y estamos, verbo presente, en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Será que Jesús, está profanando el puesto de Dios? ¿Podemos presentar a otro mayor que Jesucristo? Cuando se habla de la diestra, me dijeron que hablara de inocidad y todo eso lo abarca. La diestra, por ejemplo, hablar de diestra se dice que es a la mano derecha. Yo estoy aquí a la diestra, pero cuando se refiere en el concepto humano, se refiere a la diestra, a la mano derecha, ¿verdad? Del sacerdote. Yo estoy aquí a la diestra de él, pero cuando ya la palabra diestra va hacia Dios, solamente se refiere a el poder de Dios. Y aquí Jesús mismo lo dijo en Mateo capítulo, en el capítulo 20, donde él habla acerca de donde él está ante el tribunal. Ante el tribunal, y están los sacerdotes ahí para juzgarle, ¿no? De los fariseos. Ayúdenme ahí los bíblicos, los que estudian la Biblia. Yo le decía a un amigo, gracias a Dios por lo que estamos acá. ¿Cuánta gente hay por ahí que ni siquiera quieren oír la palabra? Los felicitamos, todos los que están aquí oyendo la palabra. No, y cuando está ante el tribunal, le dice que capítulo 20,
Aquí está, 57 en adelante del capítulo 26. Y le dijo, Jesús le dijo, verso 64, tú lo has dicho. Cuando el sacerdote le dijo, mas Jesús callaba, verso 63. Y levantándose el sumo sacerdote, verso 62, no respondes nada que testifican esto contra ti. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder. No dice a la mano derecha, dice a la diestra del poder. No dice a la diestra del Padre. En otras ocasiones puede decir la Biblia así, pero aquí Jesús mismo está hablando y dice, sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. La palabra diestra respecto a Dios, respecto a nosotros, la mano derecha, respecto a Dios significa su poder. No sé quién fue que citó Esteban, no sé si fue este ahora que citó Esteban, pero Esteban miró en capítulo 7 de los Hechos, vio a Jesús sentado. 7:55. Lo vio sentado a la diestra a Jesús. Dice que vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Verso 56, capítulo 7 de los Hechos. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Ahora, ¿por qué ellos taparon sus oídos? Dice aquí, verso 57, que taparon sus oídos dando voces. Los que están leyendo saben que estoy leyendo en la Biblia, ¿no? Se taparon los oídos y arremetieron una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, lo mataron. Primer mártir de la iglesia, Esteban, fue apedreado. ¿Por qué? Por decir que había visto la gloria de Dios y a Jesús sentado a la diestra de Dios. Esa fue una blasfemia para los judíos, que para ellos solo Jehová es Dios. Solo Jehová está en su trono. Isaías capítulo 6 dice que vio a Jehová sentado en su trono. 827 años después Juan lo vio en capítulo 4 de Apocalipsis. El capítulo 20:11 dice que vio un trono establecido en el cielo y uno sentado. Casi 1000 años después Juan sigue viendo y siguió viendo y todavía está ese sentado en su trono de majestad único en los cielos. La Biblia habla de un solo trono alto y sublime. ¿Será que hay 3 sentados en un trono? Para que hayan 3 tienen que estar sentados en el mismo trono. Y ahí habla de uno solo sentado en su trono. ¿Cómo podemos encerrar nosotros 3 personas en una sola? No cabe dentro del concepto matemático, lo dije al principio. No cabe dentro del concepto, menos cabe dentro del concepto bíblico. Dios es espíritu. Juan 4:24, Lucas 24. Dios es espíritu. Y un espíritu, vuelvo y repito, es algo que no se ve. ¿Es así o no es así? ¿Cómo podemos decir que Dios es persona? Ni siquiera una, mucho menos 3. La Biblia cuando habla de Padre, cuando habla de Hijo, cuando habla de Espíritu Santo, habla de las 3 manifestaciones. Usted puede ser agricultor, usted puede ser chofer y puede ser electricista. Y otros oficios más. Y no se necesita que usted sea 3 personas, ni se necesita que tenga varios nombres. Yo cuando nací siendo hijo, como todos nosotros. Cuando engendré a mi primera hija, yo pasé a ser padre. Yo no necesité de cambiar de anatomía, ni de fisonomía. Yo sigo siendo el mismo Julio José Peña Burgos. Para ser de hijo a padre, yo no necesité de cambiar y hay un espíritu que está dentro de mí. ¿Por qué nos cuesta entender que Dios es uno solo? El diablo sabe que Dios es uno. Santiago lo dijo en capítulo 5. ¿Tú crees que Dios es uno? Epístola de Santiago al final de la escritura. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien crees y bien haces. Porque los demonios también creen, pero tiemblan. Porque sobre ellos viene infierno, sobre ellos viene juicio. Ellos tiemblan. La verdad que ellos creen, porque ellos fueron ángeles de Dios. Pero cuando Luzbel se rebeló contra Dios, se trajo la tercera parte de los ángeles de Dios y los ha constituido como agentes del mal. Ellos creen que Dios es uno. ¿Usted ha oído en alguna ocasión que tanto la Biblia como el concepto del mundo diga que hay 3 diablos? Nunca. Pero él quiere hacer creer que hay 3 personas. Y si nos atrevemos a decir 3 dioses, aunque trate de negarse el triteísmo, eso se llama triteísmo, el creer en 3 personas y 3 dioses,
¿Por qué nosotros decimos que 3 dioses? Hay muchos que se ofenden y dicen, no, nosotros creemos en uno solo, pero son 3. O es 1 o es 3. Ahora yo hago un ejemplo. Aquí hay 2 sacerdotes. Luis Toro es sacerdote y Ítalo es sacerdote. ¿Me estoy refiriendo a un solo sacerdote aquí? ¿A cuánto me estoy refiriendo? A ver los amigos. Me estoy refiriendo a 2. Cuando se dice que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, ¿cuántos van ahí? 2. Y que el Espíritu Santo es Dios. ¿No equivale esto a 3 dioses? Son tres dioses ahí. A veces se dice también otro término teológico equivocado, errado de la Santísima Trinidad. Es decir, 3 personas y un solo Dios verdadero. Esto matemáticamente equivale a 4. 3 mentirosos y 1 que es verdadero. Se da cuenta cómo la doctrina trinitaria cae en excesos antibíblicos que no caben dentro del concepto de Dios. ¿Cuánto me queda ahí? 4 minutos. Dentro del concepto de Dios. Si una cosa, vuelvo y le repito, de creer en Jesús como Dios, de eso depende la salvación nuestra. Este es un tema bastante extenso, no se puede tratar en 30 minutos, pero por lo menos queda algo ahí. Si algo Jesucristo, Dios mismo se ha dado a conocer, es como Dios por sobre todas las cosas. Isaías capítulo 43 versículo 11 dijo Jehová, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Capítulo 1 verso 21 de Mateo, el ángel dijo, y se llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hay una pregunta que queda en la mente para su reflexión. ¿Hay 2 salvadores? ¿Hay 2 creadores? ¿Ah? La Biblia dice que Jehová el creador. 44:24 dijo Jehová, yo solo extendí los cielos y la tierra por mí mismo. Esto lo hice yo solo. Y luego Colosenses 1:15 al 17 dice que Jesús creó todas las cosas. ¿Hay 2 creadores? No lo creo. ¿Hay 2 salvadores? ¿Hay 2 redentores? ¿Hay 2 sanadores? ¿Hay 2 que son Dios? No. Solamente hay uno. Porque son manifestaciones más. No son personas. Eso es lo que la Biblia lo dice. Cuando Jesús habló, vuelvo y repito, y de que ocupo este último minuto, creo que un minuto que me quede ahí. Jesús, cuando hay que diferenciarlo bien, Jesús como humano se sintió hambre, pero como Dios repartió los panes, me quedan 3 minutos, como Dios repartió los panes, multiplicó panes y también dijo, yo soy el pan de vida, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Como Dios se sintió cansado, 4 de Juan dice que llegó cansado y se sentó junto al pozo de Jacob porque estaba cansado, había caminado leguas, su garganta estaba, su salivación estaba escasa como cualquier humano, porque Dios se hizo hombre. Pero como Dios, aunque estaba sediento físicamente, como Dios le dijo a la samaritana, el que cree en mí nunca tendrá sed, porque el que toma de esta agua de este pozo tendrá sed, y el agua del mundo, pero el que cree en mí nunca tendrá sed. En capítulo 7, versículo 37 al 39, en el Evangelio de Juan, Jesús dijo, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, el que cree en mí, como dice la Escritura. No como dice el líder allá, no como dice el pastor, solamente por su posición, no como dice el sacerdote o X o Y religioso, no, es como dice la Escritura. Dice que de su ser correrán ríos de agua viva. Como Dios tuvo como humano tuvo sus limitaciones. Un día fue a la higuera a ver si había fruto en ella, pero como Dios le dijo, sécate y nunca más en ti haya fruto, y se secó al instante. Violando la ley del botánico, quien quiera nombrarle la ley que sea. Caminó sobre las aguas, desafiando la ley de la hidráulica que la proclamó Arquímedes. Pero él caminó por sobre las aguas. Él cambió un elemento químico H2O en agua, lo transformó en un oxidrilo o alcohol como es el vino. Todas esas cosas, ascendió a los cielos desafiando mire, yo salto aquí, vuelvo aquí porque hay una atracción de la gravedad, pero Jesús subió hasta el cielo y desafió la ley descubierta según que por Isaac Newton, pero eso ya Dios lo tenía aquí en la tierra, todas esas leyes ya las estableció como creador. Él subió a los cielos desafiando la ley de la gravedad, porque Él es Dios por sobre todas las cosas. ¿Quién se atreve a multiplicar panes aquí? A ver, ¿quién se atreve de 5 panes y 2 peces multiplicar para más de 5,000 personas? Jesús sí lo hizo. ¿Es Jesús cualquier loco? Jesús es Dios, y ese acto creativo solamente va exclusivamente hecho por el Dios Todopoderoso y no por cualquiera. Eso solamente lo hace Jesucristo.
Entonces no podemos decir que Jesucristo sea una segunda persona, aún ni estando a la derecha. Si le damos el concepto humano que Jesús está a la derecha, ni aún así Jesús es segundo de nadie. Porque en una parada militar, quien se para a la derecha es el de más alto rango. Y Jesús está a la derecha, quiere decir que Él es el de más alto rango en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y en todo el universo. Jesucristo es Dios por sobre todas las cosas. Y la palabra de Dios lo dice. Y corto quedamos aquí en esta media hora para describir la grandeza y la soberanía y divinidad de nuestro Salvador Jesucristo, al cual sea la honra y sea la gloria. Así que si nos dicen Jesús solo, yo le dejo 2 citas bíblicas y les prometo que ya finalizo con esto. 2 citas bíblicas. Ahí está capítulo 17 de Mateo, versículo 9. Dice: cuando desapareció en aquella visión Moisés y Elías, quedaron Pedro, Juan y Jacobo, que después se constituyeron en pilares, y ahora lo demostró el sacerdote en la lectura cuando dice que habló Pedro, habló en la reunión del capítulo 15 de los Hechos. Esos hombres dice que quedaron con Jesús solo. Y última cita y listo. Y Juan capítulo 8 versículo 9 dice que la mujer que estaba siendo acusada en adulterio quedó con solo Jesús. El sobrenombre es bíblico, cuanto más el verdadero nombre. Lo damos 31. Bueno, me alegra y ustedes escucharon la ponencia. Cuando quiera, maestro. Pero hermanos, por eso nosotros llamamos a estos hermanos, los llamamos hermanos. Porque también creemos que Jesucristo es el único Dios vivo y verdadero que existe desde siempre y vive para siempre, dueño y Señor del universo. Por eso ellos son nuestros hermanos, porque ellos creen que Jesús es Dios y nosotros creemos que Jesús es Dios. Cosa distinta de los judíos, y por eso mataron a Esteban, porque los judíos no creyeron que Jesús era Dios y por eso lo agarraron a piedra, y por eso al mismo Jesús lo mataron, porque no creyeron que era Dios. Esos judíos todavía no creen en Cristo. Todavía esperan que llegue el Mesías y no creen en Jesucristo todavía. Nosotros, para la gloria de Dios, que somos cristianos, igual que ellos, se llaman cristianos y son cristianos porque creemos que Cristo es Dios. No lo negamos. Estamos ahí a la par. Estamos en los mismos capítulos y versículos que Él dio para demostrar que Cristo es Dios. También los tengo yo para demostrar que Cristo es Dios. Y todos estemos de acuerdo que Cristo es Dios. Pero hay una cosa donde nos diferenciamos. Y yo quiero demostrar, y ustedes van a buscar en la Biblia si es o no es. No voy a hablar con palabras mías de yo. En la Biblia aparece el por qué nosotros decimos que el Padre es una persona, el Hijo otra persona y el Espíritu Santo es otra persona. ¿Por qué? Primero, en el Antiguo Testamento, si ustedes van al libro del Génesis, capítulo 18, versículo 1 en adelante, cuando Yahvé se le aparece ¿cómo que llama? A Abraham. Yahvé se le aparece a Abraham y Abraham ve 3 personas. Y si ustedes siguen el diálogo que hay ahí, en Génesis 18, de las 3 personas, y Abraham le habla en singular: Señor mío. Señor mío. Luego sigue hablando, lo pasa al plural. Y así juega con el singular y juega con el plural. 3 personas. Y el hermano quiere que te lo muestre en la Biblia. Génesis, ya le di la cita, capítulo 18. O sea, no hay problema, 18. Y le voy a leer solamente unos pedacitos. Mire. Se le apareció Yahvé en la encina de Mambré, estando él sentado a la puerta de la tienda en la más caluroso del día. Levantó los ojos y vio que habían 3 individuos. 3 individuos. 3 personas existían. Y vio a Yahvé. Ponga cuidado lo que pasó. Inmediatamente acudió desde la puerta de la tienda a recibirlos. Dice, a recibirlos. Ahora habla en plural, porque son 3 personas. A recibirlos. Se postró en tierra y dijo: Señor mío. ¿Por qué le dice Señor si son 3? Señores, habla de lo que nosotros los católicos enseñamos: un solo Dios. Y cuando es un solo Dios, Señor mío. Cuando son 3 personas, entonces va diciendo 3 individuos: un solo Dios
en 3 personas. Y todo el Génesis 18, incluso el 19 también, viene a mostrar, le doy la cita para que ustedes lo lean en casa, como lo hizo el hermano. Génesis 19 también, versículo 18 al 23, donde ahora no es con Abraham, sino con Lot, donde estos individuos son llamados Señor, Dios, Yahvé. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué 3? Ve 3 personas, ¿y por qué lo llama Yahvé? Si son 3. Además, si ustedes leen Génesis, por ejemplo, Éxodo capítulo 3, versículo 2 en adelante, ustedes ya lo saben, cuando se apareció la zarza allá, ustedes verán que fue Dios que se le apareció, y ahí dice que luego que fue un ángel, y después dice que fue Dios. ¿Por qué? Porque Dios, nadie lo puede ver. ¿Qué es lo que podemos ver nosotros? 3 personas o 3 ángeles, por eso una Biblia habla de 3 ángeles, otros dicen 3 personas. ¿Por qué? Porque Dios se presenta de esta manera. ¿Y por qué 3? Dios se presenta como 3. Si miramos Génesis capítulo 1, versículo 26, Génesis 1, 26, aquí habla de la creación del universo. Ustedes lo saben. Génesis 1, 26. Y dijo Dios, después que Dios había creado todo, dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Hagamos. Caramba. No dijo hago, sino hagamos. Una vez me decía un hermano, cuando le pregunté, ¿y con quién estaba hablando? Dijo, estaba hablando con los ángeles. ¿Cómo le quito yo, cómo le demuestro que no era con los ángeles? El versículo 27 dice: creó pues Dios al ser humano a imagen suya, no a imagen de los ángeles, a imagen suya. Y si dijo hagamos, no está hablando con ángeles, sino está hablando a nuestra imagen. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Está hablando con otro y lo va a hacer a su imagen. Y mire cómo dice la Biblia: a imagen de Dios lo creó. Dice, no a imagen de los ángeles, a imagen de Dios. De modo que cuando dice hagamos, ¿con quién estaba hablando? Cualquiera dice, no, con los ángeles. No, cuando Dios estaba creando el mundo, no estaba con los ángeles. Según Juan, capítulo 1, versículo 1, y el hermano puso un ejemplo de la silla, y ustedes lo recuerdan, y yo la tomo de nuevo. Si yo estoy aquí, estoy con la silla. La silla una cosa y yo otra. Si yo estoy aquí, como que dijo el hermano, estoy en la silla. Pues bueno, entonces vamos a compararlo con Juan capítulo 1 y ponemos el ejemplo de la silla. Juan capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio existía la palabra. La palabra estaba junto a Dios. La silla al lado, con Dios. Estaba con Dios, junto a Dios. No estaba sentado, estaba junto, al lado. La palabra estaba con Dios. Escuchen lo que sigue. Y la palabra era Dios. Estaba con y era Dios. La palabra estaba con Dios. Entonces, si referimos con quién estaba hablando entonces el Padre en la creación, ¿con los ángeles? No, Juan dice, en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios, de modo que no estaba hablando con los ángeles, estaba hablando con el Hijo, la palabra. Y si alguno cree que no estaba hablando con la palabra que estaba haciendo, entonces dice, cuando habla de la palabra, dice, versículo 3, todo lo hizo por ella y sin ella no se hizo nada. Entonces por eso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, porque el Hijo es Dios y el Padre es Dios. Ven, voy a seguir mostrándole por qué nosotros creemos que Jesús es Dios y el Padre también es Dios, y son 3 personas distintas. El hermano me habló del sentarse a la derecha, que en los humanos significa sentarse a la diestra y en Dios significa el poder de Dios. Cuando dice que estaba sentado a la diestra y nombró allá a Hechos 7:55 en adelante, entonces estaba sentado a la diestra. Yo le muestro entonces, para que se dé cuenta que cuando habla de Cristo con el Padre, no se refiere, como él dice, que es el poder simplemente, sino se refiere que estaba a la derecha del Padre. Y le voy a mostrar que no,
carnalmente, sino espiritualmente. Está en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 4 en adelante. Para que ustedes, y entonces, hermanito, si me puede hacer el favor de leer, si me puede ayudar a leer esa. Léame esa. 1 Corintios 15, vamos a leerlo desde el 24 en adelante, desde el 24. 1 de Corintios 15, desde el 24 en adelante. ¿La tienen? Bueno, la leo yo. Dice, ¿lo lee usted? Léalo pues. Yo lo leo. Luego, escuche esto. Luego, el fin, cuando entregue a Dios Padre el reino, Cristo le va a entregar el reino a quién? A Dios Padre. Luego, el fin, cuando entregue a Dios Padre el reino, después de haber destruido todo principado, dominación y potestad, porque Él debe reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Escuche, el último enemigo en ser destruido será la muerte, porque ha sometido todas las cosas bajo sus pies. Mas cuando dice que todo está sometido, es evidente que se excluye aquel que ha sometido a él todas las cosas. Uno sometió todas las cosas bajo los pies del otro. El Padre sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. Escuchen lo que sigue. 28. Cuando hayan sido sometidas a él todas las cosas, entonces también el Hijo, escuche, también el Hijo, si me dice que la carne, entonces le voy a decir que es después de muerto, ya resucitado, no con carne como tal, humana. También el Hijo se someterá a aquel que ha sometido a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Ahora, ¿lo quieren ver más figurado? Apocalipsis capítulo 5. Lo vamos a leer en el libro del Apocalipsis capítulo 5 para que vean ustedes que la diestra también significa a la derecha. 5, 6, dice así. Entonces vi de pie en medio del trono y de los 4 vivientes y de los ancianos un cordero como degollado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a la tierra. Y se acercó, escuche, y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Si ustedes quieren saber qué fue lo que pasó, en el 5.1, vi también en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro. Pone, hay uno sentado en el trono, tiene un libro en la mano derecha y dice que viene el cordero y agarra el libro del que está, de la mano derecha del que está sentado en el trono. De modo que está hablando de uno que está sentado en el trono, tiene un libro en la mano. Usted no puede estar a la mano derecha suya de usted. No. ¿Y cómo sé yo que Cristo sí está en el trono junto con el Padre? Lo dice Apocalipsis también, capítulo 3, versículo 21. Dice así: al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Caramba, al vencedor, escuche, al vencedor le concederé sentarse conmigo, una persona, en mi trono, como yo también vencí, ya está muerto, ya resucitó, y me senté con mi Padre en su trono. Entonces está hablando de que Jesús sí es Dios, igual que el Padre, que también es Dios. Oye, caramba, aquí la Biblia me está prestando cosas distintas a lo que el hermano me estaba mostrando. Si usted lee, por ejemplo, Lucas capítulo 22, versículo 29. Vamos a ver Lucas 22, 19. Caramba, aquí también nos viene a mostrar que existe un trono maravilloso. Y vamos a ver quién está en el trono. 22, 29. Escúchenlo. Yo por mi parte dispongo un reino para que vosotros, como mi Padre lo dispuso para mí, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi trono. Yo por mi parte dispongo un reino para vosotros, como mi Padre lo dispuso para mí. Así como el Padre dispuso un trono para Él, Él dispone un trono para nosotros. Está hablando de que Jesús es Dios.
Si usted, por ejemplo, le preguntamos a Jesucristo, vamos a ver, le preguntamos entonces al mismo Jesucristo, que él mismo nos hable. Vámonos a Mateo, vámonos al capítulo 22, versículo 41, escúchenlo. Estando reunidos los fariseos, les propuso Jesús esta cuestión. ¿Qué pensáis acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? Dícele, de David. Dícele pues Jesús. Ajá. ¿Cómo David, movido por el Espíritu, le llama Señor? Cuando dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo sus pies. Dijo el Señor, Dios es Señor, a mi Señor. Entonces digo, ¿y de quién es hijo? Carnalmente. Carnalmente es hijo de David. Y si es hijo de David carnalmente, ¿cómo es la cosa? Que dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Oye, es algo distinto. Entonces vemos que sí hay algo que nosotros podemos mostrar, que Jesucristo, me avisa cuando falten 10 minutos, ¿no? Que Jesucristo es Dios y el Padre también es Dios, que son personas distintas. ¿Quieren verlo más? Vámonos. Vamos ahora a Juan capítulo 14, versículo 16. Vamos a ver por qué nosotros decimos que existe la Trinidad. Juan capítulo 14, versículo 16. Dice así. Vamos a ver si es la misma persona. Vamos a ver si es la misma persona. Y yo pediré al Padre, y Él les dará otro Paráclito para que esté con ustedes. Una persona, yo, no dice, y yo me pediré a yo mismo. Yo pediré al Padre, y Él les enviará otro. Otro significa que no es el mismo. Otro significa que es otra persona, a no ser que otro sea sinónimo del mismo. O otra manifestación. Si fuera otra manifestación, entonces diría otra manifestación. Aquí dice, y yo rogaré al Padre, y Él les enviará otro Paráclito. Entonces está mostrando, y dice, el Espíritu de la verdad. ¿Por qué nosotros decimos, y el hermano, voy a leerlo textualmente, que lo coloqué textualmente, para leerlo textualmente. Dice el hermano, ay, se me fue, ¿dónde está? Para que no se me fue, no lo encuentro donde lo escribí. Pero tengo la idea. El hermano dice que allá cuando dice que todos sean uno, como tú y yo somos uno. La idea se me olvidó, pero yo la tengo aquí escrita en Juan capítulo 17, versículo 20, 21. Escuchen, ¿por qué nosotros decimos que son varios? Escuchen. No ruego solo por esto, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, para que todos sean uno. La ley de la matemática no da aquí. Que todos ustedes sean uno. Mire, que todos ustedes sean uno. La ley de la matemática quedó tonta. No podemos aquí con leyes matemáticas como él pide. Porque aquí las leyes matemáticas quedaron por el suelo. Que todos sean uno. ¿Cómo se explica eso? Sumo, resto, multiplico. Y que todos los habitantes, los que están aquí, todos los hermanos que están aquí, sean uno. Eso no se puede en la ley de la matemática. ¿Y cómo entonces entendemos que todos ustedes y yo podemos ser uno? Escúchenlo. Que todos sean uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros. Nosotros. Entonces el Padre y el Hijo no es la misma persona, porque son un nosotros. Y para que haya un nosotros se necesita dos personas, al menos. Si no, no hay nosotros. Y dice que todos sean uno, como tú y yo, el Padre, somos uno. Así ellos sean uno en nosotros. Hay un nosotros. Es decir, en lo que nosotros llamamos Trinidad. Allá en Mateo, capítulo 28, versículo 19. Vaya.
bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dice el hermano, y puso un ejemplo. Aquí son, no me acuerdo qué es, modalidades, no me acuerdo cómo es la palabra. Modalidades, o no me acuerdo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y puso el ejemplo. Yo era hijo. Y el día en que engendré a mi hija pasé a ser padre. Y no cambié de anatomía ni de nada. Y entonces yo soy padre porque yo tengo un hijo. Yo soy hijo porque tengo un padre. Y yo soy espíritu porque tengo un alma. Y soy la misma persona, no soy tres personas. Ajá, está bien. Entonces vamos a leer Marcos capítulo, ahí que él está haciendo referencia a Marcos capítulo 1, versículo 10 en adelante. Dice, Marcos 1, 10 en adelante, dice que cuando Jesús salió del agua, se abrió el cielo, venía el Espíritu Santo en forma de paloma, y se oyó una voz del Padre que decía, este es mi Hijo. ¿Y quién? No, pues el mismo Jesús que estaba arriba, que venía en forma de paloma, y estaba siendo bautizado. Porque como es Dios, está en todas partes. Y yo soy padre, y yo soy hijo, y yo soy espíritu, soy la misma persona. Entonces yo le pregunto, si yo digo que yo soy padre, ¿puedo decir que yo soy padre de yo? Él mismo dijo que él no fue padre hasta que no engendró un hijo. ¿Se da cuenta que para ser padre se necesita otra persona distinta a usted? Porque si no, no es padre. Él mismo lo dijo por su boca. Yo no fui padre hasta que no engendré un hijo. Hay otra persona distinta para que él sea padre. Él no puede decir yo soy padre de yo. Tampoco puede decir yo soy hijo de yo. Si él es hijo es porque hay otra persona distinta a él que es padre. Y si no hay otra persona distinta que sea padre, ¿cómo va a ser el hijo? Entonces es simplemente una mentira. Ahora, fíjense ustedes. Me quedan 10 minutos, gracias. Hermanos, voy a seguirle mostrando lo que dice las Sagradas Escrituras sobre esto. Pero en la Biblia, él me nombró a Juan 14, donde Jesús dice, al que ha visto al Padre, ¿cómo? ¿El que me ha visto a mí? Ha visto al Padre. Bien, pues yo quiero que él mismo, mire, si lo quiere leer, que lo lea, léalo ahí rapidito, y yo le leo otra. Verso. Usted lo sabe, donde dice que ha visto el Padre. ¿No crees? Verso 9. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? ¿No me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir tú, muéstranos el Padre? Siga. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Se da cuenta? Jesús no dice, ¿no cree que yo soy el Padre? Dice, yo soy. Y él sabe, porque él ha estudiado, que está utilizando el verbo ser o estar, que significa yo soy o estoy en el Padre. ¿No cree que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Ahora le pregunto, ¿Dios está en ti? Sí, entonces usted Dios. No, caramba, el Padre está en. Es distinto a decir que el Padre es. El Padre está en el pastor, pero el pastor no es el Padre. Está en él. Y eso es lo que le dice. ¿No cree que el Padre está en mí? No está diciendo yo soy el Padre. Y sabe cuando dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, él lo entiende mal. ¿Cómo es? Dice la gente que me ha visto a mí, ha visto a mi papá. Estos días me encontré por una por allá y me dijo, ¿usted es hijo de don Alfonso? Yo le dije, sí. Dijo, nah, guara, verlo a usted es ver a su papá. Sí. Ahora, le voy a refutar la cita la que él le dice. Se lo voy a mostrar con Juan, capítulo 5, versículo 37. Dice así, para que ustedes se den cuenta que Jesús no es el Padre. Escúchenlo. Jesús no es el Padre. Escúchenlo. Y el Padre que me ha enviado es el que me ha dado testimonio de mí. Ustedes no han oído nunca su voz. Ustedes no han visto nunca su rostro. Nunca han visto su rostro. Entonces, ¿a quién vio Felipe? Vio al Hijo, y el Hijo es igual al Padre. Pero el rostro del Padre nadie lo ha visto. Lo dice, esto es Biblia, esto es palabra de Dios. Caramba, y ahora dice Jesús solo. Y él dice, me siento orgulloso de decir Jesús solo, porque allá la mujer se quedó sola. Pues no se sienta muy orgulloso, porque Jesucristo le va a contradecir. En Juan capítulo 8, versículo 13 en adelante, lo leo rápido.
Los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no vale. Jesús les respondió, aunque yo dé testimonio de mí mismo, mi testimonio vale porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne y yo no juzgo a nadie. Y si juzgo, mi juicio es verdadero porque yo no estoy solo. Lo leo de pastor, si me le hace favor y me la lee usted, porque yo no puedo pasar esta cita leyéndolas yo solo. Juan 8, capítulo 8, versículo 16. Para ver si Jesús está solo. Y si no está solo, entonces ¿con quién está? Vamos a ver. Juan 8, 16. Sí, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. El Padre. No yo solo. Ah, pero es que entonces no son dos personas, es la misma persona. Le voy a mostrar con la Biblia, no con palabra mía de yo, que sí son personas. Escúchenlo, siga, pastor. No está solo, está con el Padre. Vamos a ver si el Padre es una persona y le digo no, otra persona. A ver, dale. Verso. Ahí, repítalo nuevo, pues, 16. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Siga. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Dos hombres, dos hombres. Vamos a ver cuáles son los dos. Dale, siga, a ver cuáles son. O sea que Dios es hombre. Pues. Dale. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? No, ¿dónde quedó? Y el no, otra vez, y en la ley está escrito. El testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. No está solo, hay dos. Y para que se den cuenta que son personas, lo compara con hombre, para que usted, al lenguaje humano, porque si usted no lo puede comprender, al lenguaje divino, no dijo una vez, si le hablo al lenguaje humano y no me entienden, ¿cómo me van a entender si les hablo con lenguaje divino? Aquí dice que son dos. Oye, caramba, ahora, pero ¿cómo pueden ser dos en uno, tres en uno? Oye, si es un solo Dios, ¿cómo es la cosa? ¿Son nosotros los católicos creemos en tres dioses? No, un solo Dios, tres personas distintas. ¿Y cómo se explica? Bien, a ver, mire, aquí hay un ser humano. Esto es naturaleza humana. Esta mujer es de naturaleza humana y yo soy de naturaleza humana. Él es una persona, yo soy una persona, ella es una persona. Tres personas distintas. Pero ¿cuántas naturalezas? Una. Tres personas, una sola naturaleza. Ahora comprenden por qué entonces Jesús allá dice que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Caramba, miremos, ¿cómo podemos ser uno? Sí, primero que la misma naturaleza. Cuando nosotros decimos que Dios es uno, ¿qué estamos diciendo? Que la naturaleza divina es una, como la naturaleza humana es una. ¿Y qué decimos cuando son tres personas? Que entonces son tres personas distintas con una misma naturaleza. Dios significa divinidad, deidad, naturaleza divina. Aquí estamos ¿cuántas personas? Tantas y una sola naturaleza. En Dios hay tres personas, una sola naturaleza. Pero es que persona, Dios no puede ser persona porque es espíritu. Y para ser persona tiene que tener cuerpo. Entonces persona el burro, porque tiene cuerpo. No. Entonces no significa que para ser persona se necesite que tenga cuerpo. No, para ser persona tiene que tener voluntad, razón y libertad. Caramba, oye, eso es lo que significa para ser persona. Entonces, ¿cómo me viene a decir que no puede ser que no son personas? Y mire, y le voy a dar una cita donde el católico puede demostrarle a cualquiera que las tres personas son un solo Dios. Pastórame, por favor. Primera de Juan capítulo 5, versículo 7. Primera de Juan capítulo 5, versículo 7. Y lo lee él mismo para que se den cuenta que los tres son uno solo, un solo Dios. Y están en el cielo. A ver, escúchenlo. Tres son los que dan testimonio en el cielo. En el cielo, no aquí en la tierra como hijo de carne cuando se encarnó. Tres son los que dan testimonio en el cielo, así, tres. Vamos a ver si la matemática funciona. Tres son los que dan testimonio. El Padre,
el Verbo, el Espíritu Santo. y el Espíritu Santo. Siga. Y estos tres son uno. Y estos tres son uno. ¡Ah, caramba! ¡Caramba! Lo dice la Biblia. Bueno, se acabó. No hay más chance. Gracias. Ahora, bueno, ahora vamos a terminar. Vamos a darle la oportunidad a los hermanos pastores que se despidan. Yo también me despido. El que tenga oídos para oír, Que oiga. que oiga. Le damos chance entonces para que se despidan. Creo que quedamos claros, pusimos condiciones. Muy bueno, yo le felicito nuevamente. Les he felicitado y les sigo felicitando, ¿verdad? Por esta, se lo dije a unos amigos. Hay tantas personas, ¿verdad?, que no quieren leer la Biblia, no quieren estudiar la Biblia, quizás la consideran no palabra de Dios, pero yo doy gracias a Dios por todos ustedes, todos, sin hacer distinción acá, por todo lo que han tenido esta buena actitud de aprender de la palabra. Yo solamente les quiero decir esto para finalizar. Esto se entiende por revelación de Dios. Esto no se entiende bajo explicaciones humanas solamente. Esto se entiende por revelación de Dios. Así que a quien le interese, yo no le voy a decir vaya al sacerdote o venga al pastor acá, el hermano Leduvino. Váyase a la presencia de Dios en oración. Al que se atreva a hacerlo, ore a Dios y pídale al Señor que le muestre la gran verdad de la Biblia. No le estoy mandando a buscar sacerdotes ni pastores. Busque a Dios en oración y lea estos temas que se han tratado. Y Dios, si usted está interesado o interesada, Dios le va a revelar esto. Dios se lo va a revelar. Eso sí estoy seguro, como lo reveló a nosotros. Dios les bendiga. Bueno, gloria al Señor. Bueno, gloria a Dios. El pueblo está un poco alborotado, gracias al Señor. Si en algo, como dijo el Señor, si en algo he pecado, pido disculpas en esta hora. De verdad le agradezco por su amabilidad, su atención en este encuentro. Y bueno, estoy agradecido con Dios porque se realizó este encuentro, gracias a Dios, con nuestro párroco de aquí de la zona, nuestro hermano Ítalo, amén. Y nuestro hermano Luis Toro, amén. Es una bendición poder estar aquí en este lugar. De verdad, llevo conocimiento para mi casa, como se dice, de la palabra del Señor. Y como siempre he dicho, esto no es en vano. La palabra de Dios quedó sembrada, amén, en nuestros corazones. ¿Sabe quién hace germinar esta palabra? No son los párrocos, no es el pastor. Esta palabra la hace germinar el Dios Todopoderoso en nuestros corazones cuando reflexionemos nosotros a dónde estamos parados. El Señor dijo en uno de sus escritos, dijo, parado en los caminos y preguntad por la senda antigua, amén. Cuál sea el buen camino y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces Dios me les bendiga, agradecido con todos ustedes, los hermanos de la iglesia, los hermanos católicos. De verdad es una bendición ver compartido en esta tarde con todos ustedes. Dios me les bendiga ricamente y terminen de pasar una feliz tarde. Bien, hermanos, no se retiren. Hermanos, yo quisiera, antes que ustedes se vayan, dejar claro bien algo. A mí me duele cuando hay personas que dicen que esto es pelear con los hermanos. Yo reafirmo y quiero mostrarles a ustedes que ni el pastor salió con los ojos morados, ni yo tampoco. Nosotros no peleamos. Nosotros simplemente expresamos con ideas y con la palabra de Dios la doctrina que Él enseña en su iglesia y la doctrina que yo enseño en la iglesia católica. Ajá. Entonces yo quisiera que comprendan algo. No es que estemos peleando, por favor. Es simplemente que estamos poniendo con la palabra de Dios al frente. Yo agradezco a los hermanos, de verdad, de todo corazón. Son mis hermanos, les aprecio. Dios les pague. Un fuerte aplauso pues para ellos, que hagan así.